Primero de Samuel 18-19. Primero de Samuel 18. Cuando David acabó de hablar con Saúl, el ánimo de Jonatán quedó unido al de David y lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo tomó a su servicio y no le permitió volver a casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David, a quien amaba como a sí mismo. Se despojó del manto que llevaba y se lo dio a David, lo mismo que sus vestiduras y hasta su espada, su arco y su cinturón. Cuando David salía en expedición a donde quiera que le enviaba Saúl, tenía éxito y Saúl le puso al frente de los soldados. Cayó bien a todo el pueblo y también a los servidores de Saúl. A su regreso, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando con tambores, gritos de alborozo y címbalos. Las mujeres cantaban y repetían al bailar: Saúl mató a 1000, David a 10.000. A Saúl lo enojó mucho aquella copla y le pareció mal, pues pensaba: han asignado 10.000 a David y 1000 a mí, no le falta más que la realeza. Desde aquel día Saúl vio con malos ojos a David. Al día siguiente vino sobre Saúl un mal espíritu de Dios y se puso frenético en palacio. Entretanto, David tocaba su instrumento como de costumbre. Saúl, que tenía en la mano una lanza, la arrojó pensando: clavaré a David contra la pared. Pero David lo esquivó por 2 veces. Saúl cogió miedo a David al ver que el Señor estaba con David y se había apartado de él. Lo alejó de su lado, nombrándolo jefe de 1000. David salía a las campañas y volvía de ellas al frente del ejército, y tenía éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, llegó a tenerle miedo. En cambio, todo Israel y Judá amaba a David, que salía y volvía de las campañas al frente de ellos. Saúl dijo a David: ahí tienes a mi hija mayor, Merab. Tómala como esposa a condición de que te portes como un valiente a mi servicio, peleando las guerras del Señor. Saúl pensaba: no será mi mano la que se alce contra él, sino la mano de los filisteos. David le respondió: ¿quién soy yo y quién mi parentela, la familia de mi padre en Israel, para llegar a ser yerno del rey? Ahora bien, llegado el momento de entregarle a Merab, hija de Saúl, esta le fue dada como esposa a Adriel, el mejolalita. Pero Mical, hija de Saúl, amaba a David, y cuando se lo dijeron a Saúl, el asunto le pareció bien. Saúl pensaba: se la entregaré para que le resulte una trampa y caiga sobre él la mano de los filisteos. Saúl le propuso 2 veces a David: hoy puedes ser mi yerno. Luego ordenó a sus servidores: decida David en secreto, el rey te aprecia y todos sus servidores te estiman. Hazte ahora yerno del rey. Los servidores de Saúl pronunciaron estas palabras a oídos de David. Él respondió: ¿os parece cosa fácil ser yerno del rey? Yo soy un hombre sencillo y pobre. Los servidores de Saúl le informaron: David ha hablado en estos términos. Saúl replicó: decida David, al rey no le interesa la dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. Saúl pensaba que David caería a manos de los filisteos. Sus servidores repitieron a David estas palabras y la propuesta le pareció bien para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo cuando David se puso en camino con sus hombres, mató 200 de entre los filisteos y llevó al rey el número completo de prepucios para ser su yerno. Entonces Saúl le entregó por esposa a su hija Mical. Saúl se dio perfecta cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Creció aún más el miedo que tenía a David y fue su enemigo de por vida. Los príncipes de los filisteos seguían hostigando, pero en cada una de sus salidas David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl y su nombre se hizo famoso. Primero de Samuel 19. Saúl manifestó a su hijo Jonatán y a sus servidores la intención de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le advirtió: mi padre busca el modo de matarte. Mañana toma precauciones, quédate en lugar secreto y permanecer allí oculto. Yo saldré y me colocaré al lado de mi padre en el campo donde te encuentres. Le hablaré de ti, veré lo que hay y te lo comunicaré. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl. Le dijo: no haga daño el rey a su siervo David,
pues él no te ha hecho mal alguno y su conducta ha sido muy favorable hacia ti. Expuso su vida, mató al filisteo y el Señor concedió una gran victoria a todo Israel. Entonces te alegraste al verlo. ¿Por qué hacerte culpable de sangre inocente matando a David sin motivo? Saúl escuchó lo que le decía Jonatán y juró: por vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y le contó toda aquella conversación. Le trajo junto a Saúl y siguió a su servicio como antes. La guerra se reanudó. David salió a luchar contra los filisteos y les infligió una gran derrota. Los filisteos huyeron ante él. Un mal espíritu del Señor vino sobre Saúl cuando estaba sentado en su casa con la lanza en la mano mientras David tañía. Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero él esquivó a Saúl, que clavó la lanza en la pared. David huyó, poniéndose a salvo aquella noche. Saúl mandó emisarios a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer, pero su mujer Mical le avisó: si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana habrás muerto. Mical lo descolgó por una ventana y David emprendió la huida para ponerse a salvo. Mical cogió luego los terafim y los colocó sobre la cama, colocando una estera de pelos de cabra a la cabecera y tapándolo todo con un cobertor. Cuando Saúl mandó emisarios a prender a David, ella les dijo: está enfermo. Saúl envió de nuevo emisarios a visitar a David y les ordenó: traédmelo en la cama para matarlo. Al llegar los emisarios encontraron los terafín sobre la cama y la estera de pelos de cabra a la cabecera. Saúl recriminó a Mical: ¿por qué me has engañado y has dejado a mi enemigo ponerse a salvo? Mical respondió: él me amenazó, déjame marchar o te mato. David huyó y se puso a salvo. Llegó a casa de Samuel en Ramá y le contó todo cuanto le había hecho Saúl, y marchó con Samuel a habitar en Nayot. Cuando avisaron a Saúl de que David se encontraba en Nayot de Ramá, mandó emisarios a prenderlo. Divisaron al grupo de profetas en trance de profetizar y a Samuel a la cabeza. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y se pusieron igualmente a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron a profetizar. Saúl envió por tercera vez emisarios y también se pusieron a profetizar. Entonces partió él mismo para Ramá y llegó hasta la gran cisterna que hay en Secu. Preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Le contestaron: en Nayot de Ramá. Fue allá, a Nayot de Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, de manera que marchó profetizando hasta entrar en Nayot de Ramá. Se despojó de sus vestidos y quedó profetizando ante Samuel. Permaneció desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche. Por eso se dice: ¿también Saúl entre los profetas? Salmo 105, 1, 15. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país cananeo como lote de vuestra heredad. Cuando eran unos pocos mortales contados y forasteros en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió que los molestase, y por ellos castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Lucas 21, 29, 22, 13. Y les dijo una parábola: fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día. Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Estaba durante el día enseñando en el templo, pero de noche se marchaba y pernoctaba en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para venir en su busca a escucharlo en el templo. Lucas 22. Estaba muy cerca la fiesta de los ácimos llamada Pascua, y andaban buscando los sumos sacerdotes y los escribas cómo quitarlo de en medio, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y oficiales del templo el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin la presencia del pueblo. Llegó, pues, el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Id a prepararnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Y él les dijo: «Mirad, cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa: el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande, amueblada con divanes. Preparadla allí». Fueron y lo encontraron como les había dicho y prepararon la Pascua.